Hola vieja guardia, vamos con un episodio que no es de Casus Belli ni es como alguno de Victoria que hemos traído aquí, como este de las líneas aéreas, si te acuerdas, en verano, sino de Para Ver un Podcast, un proyecto que nació en 2020 y pretendía ser algo así como Casus Belli, pero orientado al público de plataformas donde se consumían preferiblemente podcasts con episodios entre 20 y 30 minutos. Ya ves tú, qué locura, ¿no? Pero bueno, probamos ese formato. No nos permitía tanta profundidad, pero nos esmeramos en no perder la calidad por la que se nos conoce. Y los números no fueron nada mal y podíamos haber crecido en Parabellum, pero al final el volumen de trabajo resultó demasiado alto y decidimos dejarlo en stand-by. De vez en cuando sale algo en Parabellum de cómics o de películas. Lo tenemos como un programa comodín donde publicamos episodios algún lunes que a lo mejor no tienen cabida en Casus Belli, ¿vale? Pero a la espera de un reboot que, si he hecho bien los cálculos, empezará a andar de nuevo en menos de un año y con la idea de conquistar nuevos oyentes. Esto no quiere decir que Parabellum dejase episodios muy buenos y muy escuchados y que recordemos de vez en cuando alguno en estas reediciones especiales. El de hoy es el primero de la segunda temporada, algo más de 4 años, sobre una operación muy ambiciosa en Afganistán por parte de los Estados Unidos y de sus aliados. De Julio Caronte, episodio cortito y muy ameno, por eso no me enrollo más, sino, bueno, esto puede durar más que la introducción. Espero que estés pasando unas buenas fiestas y si no, pues aquí estamos para acompañarte las veces que haga falta. Oye, vamos a ello. Recuerda que si eres fan de Casus Belli, debes apuntarte al sorteo de Reyes. 3 juegos de tablero, 2 revistas especiales de Despertaferro y 5 libros de historia que sortearemos entre todos nuestros mecenas. ¿Cómo puedes participar? ¿De qué títulos estamos hablando? Tienes el enlace en el resumen del episodio. Es muy sencillo, desde el móvil pincha arriba a la derecha, vas a información del audio y pinchas en el enlace. En 2 minutos ya estás participando y anunciaremos los ganadores el día de Reyes. Y si eres fan de Victoria, también puedes acceder a su propio sorteo. Mucha suerte, vieja guardia, te dejo con el audio de hoy. Posiblemente una de las personas más buscadas y que ha sido considerada el enemigo número 1 por los Estados Unidos es Osama Bin Laden. Este terrorista de origen saudí que supuso la revolución en el siglo XXI del concepto de terrorismo. Su refugio en la remota Afganistán supuso, por contra, la llegada de las tropas norteamericanas y occidentales a ese país. Estamos hablando de un país con numerosos valles, numerosas montañas, cuevas, refugios, en fin, un sitio que es excelente para esconderse. Y encima estaba bajo el refugio de los talibanes, del régimen talibán, encabezado por el temible Mullah Omar. Es por ello que hoy os voy a hablar de una de sus primeras operaciones, no la única, de intento de captura de Osama Bin Laden y por supuesto de sus seguidores principales y del conocido Mullah Omar. Hoy nos vamos a Afganistán, nos vamos a la operación Anaconda. Los datos de los satélites, teniendo en cuenta los informes de inteligencia de la Task Force Towi, en esta zona, en esta que le señalo, señor, en esta zona de Sajikot se encuentran todos los talibanes que escaparon del Tora Bora el año pasado. Se calcula que serán unos 200. Pero, general, lo más importante es que parece que están protegiendo a Jerónimo. ¿Estás seguro? ¿A Bin Laden? Sí, señor. Identificamos patrones que nos llevan a creer que hay una altísima probabilidad de que Jerónimo esté escondido en este baño. Tiene lógica. Comandante, llame al cuartel general conjunto de la coalición y que la Delta y los SEAL muevan el culo a Afganistán. Hay que moverse rápido. Amanda. Sí, general. Llame a la Casa Blanca, que me pongan con el presidente. Prioridad Baker 1. Enseguida. Te tenemos. Centralita. Dadas las dificultades que había para detectar a Osama Bin Laden,
ya que por mucha tecnología era una persona que se escondía bastante bien y bueno, tenía un cierto nivel de seguridad alrededor suyo que dificultaba encarecidamente su localización. Bueno, pues se llegó o se informó o se comunicó, como queramos decirlos, de que podía encontrarse junto a la frontera de Pakistán, en una región un poco remota o complicada. Eso supuso inmediatamente la autorización de satélites en la zona, esos ojos que se dedicaron a fotografiar y, digamos, registrar cualquier movimiento que hubiera, y por supuesto de los drones, de esos vehículos no tripulados que estaban todo el tiempo escrutinando el aire y por supuesto toda esa zona de la frontera, de esas fronteras tan permeables existentes entre Afganistán y Pakistán, para localizar a Osama Bin Laden y el resto de su gente. Así, en marzo del año 2002, la inteligencia norteamericana detectó la presencia de este hombre en el valle de Saki-Kot. Saki-Kot en pastún significa lugar de reyes, así que creo que con eso estamos hablando de la importancia del mismo. Se creía que estaba refugiado allí junto a su segundo, al-Zarqawi, y por supuesto al temible líder de los talibán, el Mullah Omar. Es una región situada en el sur de Afganistán, ya os he dicho, frontera con Pakistán, y que tiene una loma que hace destacar por encima de las zonas montañosas, conocida como Tergulgar, y bueno, el sobrenombre que se le dio por los norteamericanos fue The Whale, la ballena. Y rodeándolo, por supuesto, una cordillera montañosa que podía llegar a rondar más de los 3.000-3.500 metros. Esto implicaba unas condiciones, como veis, muy difíciles para poder acercarnos. Y valorar también la existencia de cuevas, de búnkeres, en fin, la situación era perfecta para esconderse. Solo había dos formas de acceder a esta ballena, que ya os digo, quedaros con el nombre que va a ser determinante. Era por el norte y por el sur, por dos carreteras. Se había estimado la presencia en torno a 150-200 guerrilleros talibanes, incluidos miembros de Al-Qaeda, que eran posiblemente estos árabes más radicales y que para los talibanes no dejan de ser simples mercenarios. Así que todo pintaba bien, pintaba la localización del enemigo número 1, de ese Jerónimo, como se conocía en código, y la importancia de localizar a estos objetivos principales, estos objetivos de alto riesgo, los HVT, o, bueno, vamos a quedar nosotros con el término VIP, como el que conocemos a una forma más coloquial. El nombre, ya os lo he comentado, que se determinó esta operación fue Operación Anaconda, y la dirección de la misma cayó en manos del agente de montaña norteamericana de la 10ª División de Montaña, bajo la dirección del general Franklin L. Chaybat. Este hombre, con amplia experiencia, determinó el control y la ubicación, estableciendo su punto en la conocida base aérea de Bagrán, una base que prácticamente os digo que es una ciudad. La determinación de la operación de captura se basó en un clásico de estrategia, y es el uso del yunque y el martillo. En este caso, una fuerza terrestre que constituiría el martillo entraría en el valle e iría avanzando a lo largo del mismo por los diversos poblados, había estipulados 4 poblados, donde provocar que los defensores saliesen y, claro, al ver la potencia de fuego de este martillo, huyeran hacia los pasos de montaña en dirección a esa frontera de Pakistán y a esas también tribus de las fronteras que siempre han estado dando apoyo tanto a los talibanes como a la gente de Al-Qaeda. Por supuesto, para evitar que pudieran escapar, se dispondría de una potencia de fuego aérea encabezada por helicópteros que se encargaría de ser el yunque, y por supuesto con una serie de unidades de operaciones especiales y de infantería específica, se sellarían esas posibles salidas o puntos de fuga hacia Pakistán. A priori, el plan es un plan sencillo, muy clásico y que pintaba bien. Se deciden crear 2 task
Task Force es un nombre muy clásico que oiréis en este mundillo, simplemente es una agrupación de fuerzas de diversos orígenes. Os he dicho la idea de 2 puntos, el yunque y el martillo. Bueno, pues así serán las dos Task Force martillo y una Task Force yunque, que es el nombre con el que vamos a explicaros esta operación. Su nombre original o específico es otro, pero no es el objetivo de este programa, y simplemente contaros la tensión que se vivió en la famosa Operación Anaconda. Estaba previsto que la operación tuviese una duración máxima de unas 72 horas. Por supuesto, iban a ir fuertemente armados y la oposición, como he insistido, entre 150 y 200 guerrilleros. Cuando digo guerrilleros me refiero a gente con experiencia en combate, no gente de los pueblos que pueda coger un arma. Y como, por desgracia, los norteamericanos comprobaron, y anteriormente soviéticos y británicos, etc., allí hasta el abuelo que está sentado en una loma sabe disparar un Kalashnikov o un fusil. Frente a ellos, las tropas, digamos, de la coalición estarían formadas en torno a 2.200 soldados. Soldados, ya os digo, de unidades, no cualquier unidad. Os voy a contar simplemente algunas. Lo que sería el martillo lo constituirían principalmente equipos ODA, equipo A, que conocéis vosotros, encabezados por miembros de las fuerzas especiales norteamericanas, incluidos la conocida Delta Force, y por supuesto por equipos de la Marina, encabezados a su vez por los SEALs, equipos de reconocimiento muchos y otros de captura. A su vez estarían apoyados por tropas británicas constituidas por los Royal Marines, o sea, la infantería marina británica, también una unidad casi de cuerpo de élite, y fuerzas australianas del regimiento del SAS australiano, y por supuesto de las fuerzas especiales canadienses. Para complementar esto, dispondrían del apoyo de tropas locales, en este caso de fuerzas afganas, incluido fuerzas especiales del país. Todo esto, insisto, estaba bajo la dirección de los norteamericanos, e incluso las fuerzas afganas iban embutidas con operadores de las fuerzas especiales norteamericanas que iban prácticamente tutelándolos. Por la otra parte nos encontraríamos a ese yunque que iba a sellar, cerrar y por lo menos copar las posibles salidas que tuviesen cuando se espantara ese hormiguero. Y aquí dispondríamos de la tercera brigada de la 101 División de Asalto Aéreo. Los paracaidistas norteamericanos se encargarían sobre todo de la zona norte y este de la frontera pakistaní. Un batallón de la 10ª División de Montaña, el primer batallón del regimiento 87, y a su vez dispondrían de equipos de operaciones que se encargarían de hacer control aéreo, es decir, apoyo con las fuerzas aéreas para evitar fuego amigo. Esto es importante porque los norteamericanos, por desgracia, el tema del fuego amigo lo suelen tener muchas veces. Y, pues insisto, apoyo aéreo encabezado por los temibles helicópteros Apache y un avión casi aún más peligroso que un Apache, las famosas cañoneras AC-130, esos aviones Hércules fuertemente armados que creaban auténtico infierno por donde pasaban. Como veis, situación que pinta bastante bien. A su vez, se estableció un centro de operaciones combinadas entre las fuerzas aéreas y las fuerzas especiales. Pero aquí ya tuvimos problemas. El primer problema antes de comenzar la operación, y es que no dio tiempo a organizar en condiciones un apoyo aéreo, con lo cual habría problemas que veremos a lo largo de los días. Por contra, los afganos contaban con que un asalto con helicópteros como habían realizado los soviéticos anteriormente era absurdo, y habían establecido una serie de cañones y obuses de 76, cañones de 122, muchos morteros en las zonas altas del este del valle, sobre todo para controlar los pasos, esos pasos muy estrechos, angostos, que no era fácil pasar con un vehículo cualquiera. Eso también dificultaba el que pudiesen ir blindados o vehículos de mayor tonelaje, y sobre todo estaban encaminados para eliminar los helicópteros o posibles aviones que hiciesen pasadas bajas en la zona.
Esa es un poco la predisposición de las fuerzas afganas o talibanas en este caso. El día 1 de marzo tiene lugar el comienzo de la operación Anaconda y así el martillo, la Task Force Martillo se infiltran, equipos de operaciones especiales, para determinar o recoger puntos de observación. Hay una falsa idea de que las operaciones especiales van todos a mansalva y esto es un error. Siempre van los ojos y los oídos. Son 3 equipos los que se establecen de operaciones especiales en el inicio de la misma. Son el equipo Juliet, India, ambos de la Delta Force, y un equipo de los SEAL, el Mako 31. Los miembros de operaciones especiales del Ejército de Tierra, de la Delta Force y equipos clásicos, se encargaron de tomar posiciones en la zona norte y sur del valle, mientras que los SEAL se adentraron en la zona centro de este valle. No hay mucha información, bueno, sí la hay, pero tampoco es motivo de contaros. Pero bueno, ya empezaron los primeros enfrentamientos. Y es que el primer contacto o enfrentamiento se lo encontraron los equipos de reconocimiento de los SEAL. El equipo Mako 31 localizaron ametralladoras pesadas en las zonas que estaban preestablecidas para que aterrizasen los helicópteros Chinook, los MH-47, cuando iban a poder en la primera entrada, en la primera oleada, a dejar tropas de apoyo. Con lo cual, el primer objetivo de esta gente de los SEALs, ya os digo que aunque son localizar con objetivos y ser ojos, también tienen potencia para acabar. Y eso fue lo que hicieron, eliminarlo con total silencio y aprovechándose de la oscuridad y de las mayores capacidades tecnológicas, sobre todo los visores nocturnos, eliminaron el riesgo que había. El 2 de marzo, a medianoche, el resto de los miembros de la Task Force Martillo comenzaron a tomar tierra desde estos helicópteros que os he citado. Ya estaban anteriormente esos ojos, bueno, pues ahora llegan el resto. También, a su vez, casi paralelamente, se produjo la entrada en el valle de una serie de vehículos Humvees, esta vez fuertemente armados y blindados, encabezados por equipos de operaciones especiales, los famosos equipos A, que os he dicho, que eran el Texas 14 o Oda 594. Equipos que iban con las fuerzas especiales afganas, lo he comentado anteriormente. Y cuando estaban avanzando, se encontraron con un problema, y os he dicho que había que ir en total oscuridad, evitando llamar la atención, y en uno de estos giros por un valle angosto, uno de los Humvees rodó, hasta tal punto se quedó encallado en una salida, y había peligro de caer a un precipicio. Ante la situación de miedo y de este pequeño accidente, se empezaron a encender linternas. Primer error, un error casi bastante grave. En el momento que se encendieron las linternas para ver qué había sido el accidente e intentar socorrer a esta gente, fue un claro aviso para los talibanes que otra cosa no harán, pero tener numerosos ojos en el valle era una marca suya, y empezó un fuego de morteros sobre estos vehículos, así que el factor sorpresa que tenían previsto desapareció. Parecía que la cosa pintaba mal, ¿no? Y que iban a caer casi todos los norteamericanos en ese paso. Por desgracia, la primera baja que tuvieron las tropas norteamericanas fue por fuego amigo, y es que el sargento mayor Stanley Harriman decidió determinar o localizar un punto de observación que tenía establecido, y cuando iba a acercarse al mismo, las cañoneras AC-130 los detectaron desde el aire a través de sus equipos de visión térmica, y no pudiendo coordinarse con ellos, consideraron que eran tropas enemigas, con lo cual la zona fue barrida literalmente, y esto supuso la pérdida y fallecimiento del citado sargento mayor en el acto, y que varios de sus compañeros resultaran heridos, incluidos operadores afganos. Aquí Indio 1, aquí Indio 1, pájaro 2 caído, repito, pájaro 2 caído, fuerte presencia enemiga en la zona, solicitamos activar dispositivo de reacción inmediatamente. Indio 1, ¿me reciben? Pájaro 2 caído, solicitamos equipo de reacción.
Aquí Nido, mensaje recibido. Operativo de rescate iniciado. Repito, tiempo aproximado de respuesta 20 minutos. Mantengan la posición. Además de los que os he citado, del equipo en tierra con los Humvees, el Texas 14, y del pelotón de Harriman que estaba encabezándose, la Task Force Martillo estaba situada alrededor de las 6 horas 15 minutos de la mañana. Su ubicación básica era una ubicación de espera, y he recalcado esto, ubicación básica y espera. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, su doctrina de combate se basa principalmente en disponer de apoyo aéreo, y como tal, pues se dedicaron, antes de avanzar más dentro del territorio enemigo, esperar un fuerte bombardeo por parte de las fuerzas aéreas norteamericanas que dejaran, digamos, la zona más tranquilo, sobre todo tras los primeros impactos que habían recibido los vehículos del Texas 14. ¿Qué ocurrió? Pues lo que suele ocurrir en las operaciones, que los planes están muy bien en mapas y en una sala de briefing, pero la realidad es muy diferente. Los valles de Afganistán son valles con muchas alturas, con muchos problemas de comunicación, y esto es lo que ocurrió. Tuvieron serios problemas para comunicarse con la aviación, y ante el riesgo de volver a bombardear de nuevo a tropas amigas, como les había ocurrido con el trágico incidente con el sargento Harriman, descartaron el bombardeo generalizado en la zona y solo cayeron 6 bombas. Con lo cual esto ya empezó a desmotivar a las tropas que se estaban acercando a la zona, porque iban a encontrarse con un enemigo más fresco de lo previsto. Con la salida del sol, el convoy de vehículos de Loda 500 y Texas 14, que es como realmente se conocía, volvió a ser alcanzado por fuego de mortero. Ahora ya tenían mejor punto de observación y los talibanes se hincharon a disparar a este convoy, teniendo en torno a 40 bajas entre muertos e heridos, tanto de las tropas norteamericanas como por supuesto de los afganos que estaban encabezando. Así que la cosa había cambiado. El factor sorpresa ha desaparecido, la potencia de fuego ha desaparecido, estás en una posición inferior y prácticamente barrido por fuego de morteros y ametralladoras pesadas y con nulo apoyo aéreo o muy reducido. En otra parte de esta estrategia, la Task Force Yunque, o el Yunque que va a cerrar, entró en acción a las 6 horas 30 minutos. Tomaron tierra desde los helicópteros, y sobre todo estos paracaidistas de la 101 y también tropas de la 10ª de montaña se embarcaron por la zona norte, este y sur del valle para ocupar estas zonas de bloqueo e evitar que pudieran escapar las tropas afganas de los talibanes, o incluso que pudieran recibir refuerzos por parte de talibanes de la zona de Pakistán. Aunque Pakistán en teoría es un país amigo y que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, sus fronteras son muy permeables y prácticamente no las controlan. En ese momento se dieron cuenta ambas Task Force de que no eran 150 o 200 guerrilleros, sino que estaban enfrentando a una media de 900 y 1000 guerrilleros fuertemente armados, muy bien atrincherados y, por supuesto, algo que es muy básico: motivados. Así que la cosa pintaba bastante mal. Todos los equipos, sobre todo de la zona del valle, se habían infiltrado anteriormente, estaban pasándolo mal e incluso estaban como locos disponiendo o solicitando el apoyo aéreo de los operadores de las fuerzas aéreas que estaban inmersos dentro de estos equipos para coordinarse. Fijaros qué situación había, que el mando aéreo derivó todo avión que se encontrase en el aire, pasando por este valle desde F-15, F-16, los superbombarderos B-52 e incluso bombarderos B-1. O sea, la situación pintaba mal. Uno de los héroes del día fue un miembro del SACS australiano, del regimiento australiano de fuerzas especiales, que obtuvo
una medalla al estar y mantener sobre todo su posición durante 12 horas continuas de combate hasta que pudo ser evacuado, coordinando esos ataques aéreos. El día 3 de marzo se produjeron y continuaban los numerosos intercambios de disparos y bueno, empezaba a haber ataques aéreos, pero como os estoy diciendo eran muy nimios. Los SEAL, encabezados por los equipos que os he dicho antes, el Mako 30 y el Mako 21, llegaron en helicóptero para su infiltración inmediata y ya os digo que su objetivo era establecer un punto de observación en la zona de la ballena. Ahí tuvieron un problema y es que les desaconsejaron la ubicación de la zona de aterrizaje que estaba situada en torno a unos 1300 metros de la cima y que consideraban que era un buen punto para aterrizar los helicópteros, pero dado que tuvieron problemas mecánicos, uno de los Chinooks tuvo que ser sustituido en el último momento y esto supuso un retraso significativo, tener que llegar justo a la zona de aterrizaje antes de la salida del sol, por lo que tuvieron el problema de otra vez el factor sorpresa. Anteriormente mandaron un avión Hércules para que detectara cualquier posible movimiento enemigo y no detectó ningún tipo de elemento, con lo cual aparentemente la zona de aterrizaje estaba limpia. Ya era prácticamente día 4 de marzo cuando el helicóptero que transportaba al equipo Mako 21 se acercó al punto de aterrizaje y recibió el impacto de un RPG, de estos cohetes autopropulsados, en la zona izquierda, en el costado izquierdo. En ese momento el helicóptero no cae derribado, se mantiene en el aire y empieza a girar, pierde movilidad. A los que habéis visto la película de Black Hawk derribado os sonará esos giros y esa pérdida de control por parte del piloto, solicitando el regreso a base y no poder tomar tierra dado el peligro que tenían. Cuando estaban girándose se dieron cuenta que faltaba uno de los miembros del SEAL, el sargento Neil Roberts, que casualmente, como la rampa estaba abierta porque iban a salir del helicóptero, había caído. Y encima no podían volver a buscarlo, porque esa zona pintaba mal, fuego enemigo y estaba el helicóptero tocado. Así que tuvieron que realizar un aterrizaje forzoso a más de 4 millas de la zona y soltar a las tropas, a los operadores del SEAL, para que fueran a buscar a Roberts. En ese momento se encargaron 2 aviones F-15 de sobrevolar la zona continuamente y amedrentar hasta el punto que hacían pasadas sin poder disparar, solo para asustar a los talibanes o atraer su fuego y evitar que el fuego enemigo se centrara en los helicópteros chinos. El otro helicóptero que transportaba al equipo Mako 30 se dirigió a la zona de caída del sargento para inspeccionar dónde estaba, y esta operación fue muy controvertida y arriesgada, porque en ese momento en el que bajaron los operadores del SEAL, uno de ellos cayó mortalmente herido de un impacto. En este caso fue el sargento John Chapman. Otros 2 miembros del SEAL cayeron heridos y la situación se vio, digamos, sobrepasada, porque teníamos al Mako 30 con varios heridos, rodeado por numerosos enemigos y solicitando ayuda inmediata y urgente. Eso provocó la activación de un equipo de respuesta rápida, un KRUF, encabezado por los Rangers, los míticos Rangers, y 20 miembros de los Rangers se transportaron a su vez en otros 2 Chinook hacia la zona. Pero también tuvieron un problema, y es que cuando llegaron a la zona había amanecido y eran objetivos muy visibles por parte de los talibanes, que empezaron a dispararles con todo lo que tenían, volviendo a impactar en este caso otro cohete RPG en el motor derecho y siendo derribado. Esto motivó aún más a las tropas talibanas y de Al Qaeda, que se tiraron como lobos sobre corderos, consiguiendo matar a 2 sargentos de los Rangers y a 2 soldados. 4 bajas. La situación estaba siendo realmente tensa. El otro Chinook lo que hizo fue depositar a sus miembros a unos 15 minutos de retraso en una zona, digamos, próxima, soltando a 26 soldados. Por cierto, uno de ellos, como os he dicho, era un controlador aéreo que estaba integrado y en la dirección del fuego, volviendo a solicitar el fuego inmediato de los F-15 sobre la zona, disparando con todo lo que tuviesen. Y os digo que fue una situación tensa. Imaginaos, insisto, pasadas como lucos,
prácticamente los F-15 tuvieron que volver porque se quedaron sin munición y estuvieron a punto de estrellarse al hacer esas pasadas en las cimas en plan kamikaze. A lo largo de unas entre 12 y 13 horas seguidas, hasta que la puesta del sol lo permitiese, estuvieron los SEALs y los Rangers e incluso estos controladores e incluso los miembros del helicóptero de los Night Stalkers disparando, entablando combates ininterrumpidos, vacilando cargadores, tensión continua. Los talibanes no reculaban, volvían de nuevo, tuvieron otra baja bastante grave que fue la del oficial médico. En fin, tampoco podían solicitar la presencia de helicópteros para evacuarlos por el miedo a ser infiltrados. Los australianos estuvieron en la zona intentando sacar y mantener a distancia a todos los enemigos posibles, a los guerrilleros, haciendo un poco de conejillas, arrastrándoles. En fin, situación de locura. A eso de las 8 horas con la puesta del sol, tanto los Rangers como el equipo SEAL del Mako 30 pudieron ser evacuados de la zona de la ballena. Sin embargo, en esa zona habían caído 7 soldados americanos y otros 11 estaban fuertemente heridos. Se desconoce si el operador del SEAL, Roberts, falleció en el momento o fue eliminado por soldados talibanes. Todavía no había restos de él, no se dudaba. Lo que sí está determinado fue en torno a unas 200-250 bajas por parte tanto de la aviación como de los operadores de fuerzas especiales. Los siguientes días determinaron la necesidad de cambiar la estrategia y habían perdido ya prácticamente la iniciativa. Ya no tenían ni apoyo aéreo, el valle del Saihikot, este valle de reyes, que era casi tumba de reyes, suponía un miedo o un riesgo a nuevos derribos, y entonces lo que hicieron fue cambiar la estrategia acentuándola en 3 cosas. 1. Uso de drones, uso de helicópteros Apache F-18 y B-52 y uso de cazadores. Cazadores me refiero a binomios de francotiradores. Por cierto, se calcula que en esos días, del día 5 al 11, se lanzaron en torno a 2.500 bombas en la zona. Y para animar la fiesta se incorporaron 2 aviones A-10, ese mítico avión con esas ametralladoras en el morro que son un auténtico pánico para los talibanes. Está reconocido que los 2 pilotos de A-10 que estuvieron presentes esos días tienen certificados casi 180 guerrilleros talibanes y de Al-Qaeda víctimas de sus ataques. Luego os he dicho el tema de los francotiradores. En esta operación se terminó uno de los disparos de mayor distancia que fue efectuado por un francotirador canadiense, Rob Furlong, con un rifle Macmillan que eliminó a un talibán que disparaba una ametralladora pesada RPK a una distancia de 2.430 metros. Junto a él hubo otros 5 francotiradores canadienses más que recibieron medallas. O sea, para que veáis el papel de los canadienses que se hincharon a capturar. El objetivo había cambiado, la misión había cambiado. Una misión de capturar a estos malos, a estos VIP, se había convertido casi en una misión de supervivencia y de aniquilación. Eliminar todos los posibles y el máximo posible de enemigos. El día 12 de marzo, que fue prácticamente el último día de la operación Anaconda, después de un intenso bombardeo por parte de la aviación, fueron acabando con las últimas bolsas de resistencia y prácticamente eliminando lo que quedaba y lo que creían que era la resistencia talibana. Se calcula que las víctimas de talibanes, las bajas que tuvieron los talibanes y Al-Qaeda, rondaría los 800 y 900 soldados. Mientras que los norteamericanos tuvieron 8 bajas, 7 soldados afganos y los británicos tuvieron 2 bajas. A su vez, no apareció Osama Bin Laden, no apareció el Mullah Omar, no apareció ninguno de los objetivos VIP o HVT de alto valor. En ningún momento se comprobó que la inteligencia fracasó considerablemente, no fue válida. En este caso se confió, por desgracia, en los satélites y los aviones, y es que en estos temas la mano y los ojos, como ha sido siempre, son vitales, y ese fue uno de los grandes errores que tuvieron los tropas de la coalición, y un error que supuso numerosas bajas.
Y así finalizó la Operación Anaconda, que supuso el escape, una vez más, de este enemigo número 1 para los Estados Unidos.